Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en un hecho que me ocurrió a mí, estando muy pequeño. Y cuento esto a solicitud de varias personas que insistentemente me han pedido que cuente historias de tipo personal. Esta es una de esas historias que a mí me marcaron profundamente por el resto de mis días. Pero ya sabrán de qué se tratan después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden que tienen a disposición de ustedes nuestro WhatsApp, que es 310-692-0672. Ahí me pueden enviar sus mensajes de texto o mensajes de audio sobre lo que ustedes quieran. Y les voy a responder a todos en la medida de lo posible. Recuerden también que en Amazon tenemos ya para ustedes nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín. Pues bien, les decía que esta es una historia personal que me marcó profundamente. Y estamos hablando de 1959. Yo nací en 1952. Tenía 7 años. Si a mí me preguntan cuál es la idea que yo tengo del paraíso y me piden que lo asocie con algún lugar conocido, es este del que voy a hablar. Una hacienda llamada Génova. Génova era una región bellísima. Allí una congregación religiosa tenía una escuela y tenía una obra social muy grande. Y era extensísima esa hacienda. Y ahí estaba la escuela de, digámoslo, de la región, más que una vereda, digámoslo, una vereda supremamente grande. Para llegar allí, uno llega a Puerto Valdivia, que es un corregimiento del municipio de Valdivia, en el departamento de Antioquia, en Colombia, descendiendo hacia la costa Caribe. Atraviesa uno un puente, tal vez ustedes han visto estas imágenes que han tenido que ver con Hidroituango, cuando aquella crisis veía uno un pueblito empotrado junto al río y un puente que lo atraviesa. Por ahí atraviesa uno ese puente y luego a mano izquierda empieza a ascender y eran 5 horas a caballo para llegar a esta hacienda de la que les estoy hablando, Génova. Les decía que si a mí me preguntan cómo es el paraíso, era Génova. Era la tierra más feraz que he conocido. Digámoslo, ubérrima. Tenía todas las frutas exóticas. Tenía todos los climas. Y en la parte inferior, allá descendiendo aquí desde una especie de colina, había la quebrada más cristalina que he conocido en mi vida. El agua era absolutamente transparente y era una quebrada por ahí de 3-4 metros de profundidad. Y uno podía ver los peces y podía ver las piedras en el fondo. Era algo maravilloso. Y por donde quiera que uno volteaba, no veía sino frutas exóticas, mangos, naranjas, mandarinas, zapotes, guamas, las frutas que ustedes quieran. Y estaban a nuestra disposición. Y resulta que aquella hacienda tenía como centro lo que llamaban la mayoría. La mayoría era como la administración de toda la hacienda, era una casona muy grande, muy hermosa. Uno venía por el camino desde Puerto Valdivia y salía de una curva y en una pequeña recta encontraba una entrada a mano derecha. Para ingresar había una puerta, de esas puertas que puede uno cerrar con candado y que en las 2 alas tienen 2 travesaños de madera en forma de X. Se cerraba y se le ponía un candado. Y ahí comenzaba un pequeño empedrado más o menos de media cuadra. Y entonces uno caminaba por ese empedrado y sobre la izquierda estaba esta casa. Para entrar a la casa, más o menos después de la entrada principal, unos 40 metros más adelante, había otra puerta de estas mismas características, un poco más pequeñas,
que daba entrada hacia mano izquierda y ahí estaba la casa. Entre esta puerta y el corredor había más o menos unos 20 metros. Ahí estaban las escalas. Era una casa campesina muy grande, circuida por un corredor que le daba la vuelta, pues circuida, le daba la vuelta a toda la casa. Y estaba compuesta, mirándolo desde, pongámoslo aquí en estos términos, desde la derecha hacia la izquierda. Había un comedor muy amplio. Atrás del comedor había un corredor de unos 2 metros de ancho. Luego seguía un salón grande, que era el salón de clase, donde dictaba clase mi madre, porque allá la nombraron maestra de esa vereda y era ahí la escuela al mismo tiempo que la mayoría. Un salón grande para clase. A continuación, había otro cuarto relativamente grande, que era el que usábamos mi madre, mi hermano y yo, donde dormíamos nosotros. A continuación había una cocina muy espaciosa, muy bien dotada, grande. A continuación de la cocina había otra habitación también muy grande, que era casi que un misterio, un sortilegio, era casi que un sagrario. Nosotros no podíamos entrar a esa habitación, permanentemente estaba cerrada. Pero adentro había una cama muy grande, una cómoda, y había además un escritorio, y la cama muy bien dotada con iconos de santos al lado y lado, un crucifijo allá al frente, una pequeña biblioteca. Y ahí se podía abrir una pequeña puerta que daba a una habitación contigua que era un poco más pequeña, que era como una especie de oficina, a la que se podía entrar por esta habitación o por acá por el corredor de la parte frontal de la entrada. Y a continuación había un salón, sí puede decirse que un salón también grande, que era el cuarto de los aperos, en donde se guardaban las enjalmas, las sillas de montar, los aperos de labranza, machetes, asadones, bueno, todo lo que se necesitaba. Era una pieza muy grande y estaba atiborrada de ese tipo de cosas. Ahí terminaba la casa y obviamente que aquí estaba el corredor, daba uno la vuelta por acá, por atrás de la pieza pues de labranza, le daba la vuelta así a la casa completa por el otro lado, hasta desembocar en aquel corredor que estaba atrás del comedor. Y cuando uno se paraba en este corredor, ya aquí atrás del comedor, se veía aquí abajo un patio que podría ser un patio de unos 60 metros cuadrados. Era muy grande en todo caso. Quizás más. Yo diría que mucho más. En el centro de ese patio empedrado había un poste clavado en la mitad que llamaban el bramadero. En ese espacio ordeñaban diariamente, yo digo pues así, de pronto puede ser una cifra arbitraria, en todo caso más de 80 o 100 vacas. Era una cosa impresionante. Toda esa leche la repartían en la vereda, la regalaban en la vereda como regalaban todas las frutas y obviamente que había campos cultivables, extensiones de maíz y demás. Todo lo que se cultivaba y todo lo que producía era para repartir a la gente de la vereda. Y obviamente nosotros, mi hermano y yo, teníamos pues supuestamente el derecho de comernos las frutas que quisiéramos. Resulta que la cantidad de leche que nos llevaban era casi que uno podía bañarse con leche y beber leche como agua. Teníamos a disposición de nosotros una buena cuadra de caballos, habían 80, 100, 200 caballos que estaban pastando y uno podía coger el que quisiera y cabalgaba. Es decir, lo que les decía, el concepto de paraíso, si me preguntan, es ese sitio. Se llamaba Génova. Pues bien, mi madre era maestra ya y vivíamos de una manera paradisíaca, deliciosa. Pero en esa casa ocurrían cosas supremamente extrañas. Pero antes de contarles esto, les quiero decir que en la parte posterior donde estaba el corredor que iba de largo a largo por la casa, no por la entrada frontal, sino atrás, de ahí se veía unas ondulaciones bellísimas, una vega
que le alcanzaba a uno la vista hasta el horizonte, era una cosa impresionante. Más o menos a 1 kilómetro, kilómetro y medio, creo yo, había una gran piedra. Esa piedra, vista desde esta perspectiva, era una cabaña. Una cabaña, uno la miraba desde aquí, era una cabaña. Al lado de la cabaña había un árbol muy alto, con unos brazos extendidos, muy hermoso, que le daban cierta sombra a esa hipotética cabaña que era una piedra. Y al lado de ese árbol, un poco más abajo en esa ondulación, había lo que llamaban el baño del ganado. Aquí había unos potreros, entonces cuando querían quitarle las garrapatas y los bichos a las reses, simplemente las metían por un corredor, por el que no cabía sino un ejemplar a la vez. Y más o menos en la mitad había un foso que cuando llegaba a ese punto la vaca se deslizaba o la res se deslizaba y le quedaba hasta aquí el cuello de un líquido que era garrapaticida y era por ahí de unos 2 metros de extensión. Entonces la res pasaba por ahí y al final había unas escalas por las que ella podía ascender y salir de ahí. Y salía al otro lado, y al otro lado habían 2 mangueras muy grandes, una a cada lado, que estaban apuntando los chorros al paso de los semovientes para quitarles ese veneno. Con eso quedaban sin garrapatas y sin ningún bicho sobre la piel. ¿Y cómo les parece que habitualmente era semanalmente, yo creo que eran 2 o 3 veces que se usaban para bañar, porque traían reses de distintos potreros y los iban bañando paulatinamente hasta lograr toda la cantidad de reses que tenía la hacienda en ese momento, bañarlas a todas. Entonces, sobre ese árbol que quedaba junto a esta hipotética cabaña, había como una especie de horqueta pequeña y ahí dejaban colgadas algunas sogas con las que enlazaban a los animales. Pues resulta que, volviendo a la casa, uno salía pues y veía ese panorama tan espectacular, la cabaña y el baño al fondo y todas las reses y abajo esa quebrada cristalina de la que les estoy hablando. Era una cosa paradisíaca. Pero resulta que nosotros allá no necesitábamos ni siquiera reloj. Y no lo necesitábamos porque habitualmente casi que nos regíamos por 2 horas o por el transcurso del tiempo a lo largo del día que uno ve pasando el sol, y pues al final de cuentas que íbamos a necesitar la hora, a excepción de la hora de entrada de los niños a estudiar y de la hora de salida. De resto, ¿para qué horario? ¿O para qué reloj? Pero eso sí, sabíamos que eran las 12 y las 6 de la tarde en punto, por lo siguiente. Justo a las 12 en punto o a las 6 de la tarde, aquella entrada del camino principal que daba cabida a este caminito empedrado para llegar a la casa. Allá se abría esa puerta que, como les dije, tenía travesaños en X y tenía 2 alas. La puerta se abría y habitualmente se cerraba con candado, una cadena con candado. Y a las 12 del día y a las 6 de la tarde se abría. Y uno sentía que entraba un caballo repiqueteando, casi que como si fuera de paso colombiano, paso fino. Y venía, y uno sentía que venía. Y al llegar a la entrada, como les dije, uno entraba y unos 40 metros después, a mano izquierda, estaba otra puerta de aquellas características, pero más pequeña. Pues esta puerta también permanecía cerrada y la puerta se abría. Y por ahí, como continuaba el empedrado hacia la casa, unos 20 metros, por ahí sentía uno el repiqueteo de los cascos, que llegaban justo hasta las escalas que daban acceso a ese corredor. Lo increíble de todo esto era que nunca entraba ningún caballo. Veíamos cómo se abría la puerta allá de la entrada principal,
se abría la puerta y veíamos cómo se abría. Y aquí veíamos cómo se abría esta pequeña puerta y sentíamos ese repiqueteo de los cascos hasta llegar al borde de la baranda de la casa principal. Y ahí se detenían. Y sentía uno como lo que llaman bufar del caballo, que es nada más, no es relinchar, sino como resoplar más bien. Sentíamos un resoplo y ahí terminaba todo. Nosotros, pues mi madre, mi hermano y yo, nos asustábamos demasiado al principio. Pero quienes trabajaban ahí, que eran muchas personas, porque esta era la mayoría, y más o menos a unos 300 metros, al otro lado de este caminito, apuntando hacia una quebrada, había un campamento en donde vivían por lo menos de 50 a 60 trabajadores de la hacienda. A decir de ellos, siempre había ocurrido lo mismo. Se escuchaba el repiqueteo de los cascos y que entraba hasta la baranda del corredor de la casa principal. Ahí terminaba y ahí acababa todo el fenómeno. Pero, ineluctablemente, todos los días, todos, absolutamente todos, sin excepción, ocurría exactamente lo mismo a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Nosotros ya sabíamos la hora, no necesitábamos saber nada más. Mi mamá decía las 12 del día y casi que era como el reloj oficial de la escuela, como para que los niños salieran hacia sus casas a las 12 del día, porque eran 2 jornadas. Venían por la mañana, salían a almorzar, regresaban a las 2 y salían a las 5:30 de la tarde. 5:30 ya, como decían los abuelos, pardito. Ya el día crepuscular. Pero siempre sentíamos ese repiqueteo. Pero nunca vimos ningún bendito caballo que entrara ahí. Por lo tanto, pues uno empieza a familiarizarse con ese tipo de cosas y casi que los convierte en parte del paisaje y nada más. Nada más. Como solía suceder, digo solía porque ya pues no ocurre, en los hogares de la región donde yo vivo, en Antioquia, en Colombia, todos los días a las 6 de la tarde, siempre después de la comida en algunas casas o antes de la comida en otras, pero invariablemente siempre se rezaba el rosario, siempre se rezaba el rosario. Entonces, en este caso, aquellos trabajadores que vivían allá abajo venían aquí a la mayoría, nos reuníamos todos casi que como si fuera un teatro a rezar el rosario y lógicamente de manera subsecuente entonces venían las contadas de historias, se agarraban a contar historias todos de cosas que ocurrían, tal vez minucias del día, pero particularmente siempre ocurrió, es una tendencia muy particular de nuestro departamento de Antioquia y de Colombia en general, y es el contar historias de miedo, de espantos y cosas por el estilo. Entonces, después de eso, de la comida y el rosario, entonces venía la sesión de historias, con una buena taza de café hecho con agua de panela, café dulce, delicioso. Se repartía el café y todo el mundo, el uno contaba una historia, el otro contaba otra historia. Y obviamente que no podían faltar historias asociadas con el diablo. Y se comentaba el repiqueteo de los cascos cuando entraban a la casa y de lo que se sentía en el monte. Y hablaban pues de algunos mitos que voy a abordar en otro episodio, de el sombrerón, el pollito, la madre monte, el muán, que eran mitos muy rurales, que también se daban en los pueblos, pero eran más como llevados desde el campo, y como eran pueblos pequeños y no había luz, era el escenario perfecto para todos estos espantos. Allá no había luz, sino que en la noche nos iluminábamos con unas lámparas que se llamaban lámparas Coleman, a las que
tenían como una bombita de una seda y eso prendía y había que con un émbolo meterles aire. Bueno, entonces se repartían esas lámparas e iluminaban relativamente bien todo ese salón que era en donde se dictaba la clase y en donde nos reuníamos por las noches. Una noche cualquiera, estaban hablando los trabajadores que les daba pánico ir allá donde estaba el baño del ganado, donde estaba la piedra que parecía una cabaña y donde estaba el árbol gigantesco. Y le tenían miedo, porque según ellos, yo no recuerdo haberlo visto. Yo no recuerdo haberlo visto. Mi madre dice que sí. Yo no. Allá en ese árbol que quedaba junto a esa cabaña, en noches de luna llena, se podía ver una silueta de un ahorcado. Se veía el ahorcado allá. No sé si era cierto o no era cierto, eso sí no lo puedo yo afirmar. Pero a juzgar por lo que podíamos ver desde aquí, repito, yo no lo vi. Decía mi madre y decían ellos que allá se veía un ahorcado, que había sido un trabajador, que hacía muchos años vivía ahí cerca, que trabajaba en la hacienda y que la esposa huyó con otro compañero de trabajo de él. Huyó. Y él entró en tal depresión que se fue a ese árbol y se ahorcó tiempo después. Entonces, decían que ellos no iban por allá, que ni riesgos. ¡No! Y en esa noche, ahí como en la charla, les dio por hacer una apuesta, o por decir, el que se atreva a ir allá y traer una de las sogas que ya les conté que quedaban colgadas de una horqueta de ese árbol, una horqueta, la horqueta, y colgada la soga. El que vaya y traiga la soga, que está allá, una soga que pertenecía a uno de ellos y la distinguía perfectamente. El que traiga esa soga, pues estoy hablando de 1959, un peso era un platal impresionante. Entonces dijeron, le damos un peso al que vaya y nos traiga la soga. Ninguno quiso. Yo tampoco. Pues el atrevido de mi hermanito, él me llevaba a mí 2 años. Como digo, yo tenía 7, él tenía 9, casi llegando a 10. Y con ese atrevimiento del inocente que no cree en nada, dijo, yo voy. Pues mi mamá puso el grito en el cielo, pero él se empecinó que iba. Y todos le decían, vaya pues, vaya. Pues se fue por la bendita soga. Como decía, mediaba de aquí allá más o menos 1 kilómetro, por ese camino principal por el que uno entraba aquí a la hacienda. Se fue por ese camino. Y al cabo por ahí de la expectativa de todo el mundo esperando a ver qué iba a ocurrir. Casi que esperábamos en silencio. Mi madre con un miedo impresionante, yo también. Y todos los demás pues como a la expectativa. Pues en efecto, como 20 minutos después, llegó jadeando mi hermano, lívido, pálido, y casi que se diría que se desmayó ahí delante de todos nosotros, pero llegó con la bendita soga. Cuando mi mamá lo logró revivir, le dio agua de panela caliente o algo así por el estilo, él contó que en efecto había visto al ahorcado ahí cuando él estaba cogiendo la soga. La soga. No puedo corroborarles ese dato porque desafortunadamente mi hermano ya no vive. Mi hermano fue asesinado en medio de esta violencia por un grupo al margen de la ley. Y era un hombre muy, muy valiente, un hombre bueno, íntegro, un gran profesional y muy temerario. Él no le temía a nada.
Pues se fue y trajo la bendita soga y dice que él vio al ahorcado en ese árbol, porque era hasta ese árbol al que tenía que llegar a coger la bendita soga. Pues fue al árbol y lo trajo la soga. Obviamente que se convirtió en el héroe, en el héroe de la región. Mi hermano llamaba Jairo. Y Jairo Alzate, se convirtió en el héroe de la región. Y los trabajadores, ya gente adulta, lo admiraban y lo invitaban para todas partes, y cuando iban a hacer algo raro le decían que fuera con ellos y él se montaba en todos los caballos, iba y ordeñaba, en fin. Era increíble, mi hermano. Y ya él, obviamente que pensándose que era héroe, pues entonces se pavoneaba. Y resulta que una noche, después de la tenida, no sé, nosotros decimos tenida al hecho de reunirnos y hablar un rato. No sé por qué circunstancias, una noche, pudo ser un fin de semana, tal vez, que no estaban todos los trabajadores. Algunos iban a visitar a sus familias, iban hasta Puerto Valdivia, a hacer lo que necesitaban hacer. Y entonces habíamos relativamente pocas personas en ese día en el Rosario. Pues mi hermano ese día estaba de malas pulgas y dijo que no quería rezar el Rosario. No, yo no. Y se negó rotundamente. Se paró en la raya y dijo que no. Y mi mamá le dijo, ¿no quieres rezar el Rosario con nosotros? Perfecto. Te vas al cuarto de los aperos y allá te quedas hasta que no terminemos el Rosario, hasta que yo te diga que puedas salir. Ese fue el castigo. Yo, mi hermano, me voy. Recordarán que cuando les dije cómo era la casa, el salón de los aperos era la última habitación o pieza que tenía la casa, y esta parte daba al camino principal. Es decir, esta daba al camino principal y la otra del comedor daba hacia el patio en el que ordeñaban las vacas, ¿cierto? Entonces, aquí estaba el corredor, este era el cuarto de los aperos, y nosotros estábamos en el segundo salón. El primero era el comedor, del que ya les hablé, que era muy amplio, y el segundo era como el salón de clase donde nos reuníamos siempre. Estábamos ahí. Pues mi madre le dijo, te vas para la pieza de los aperos. Y se fue y lo llevó. Y lo metió allá. Y cerró la puerta, y en aquella época, en vez de llave, tenía algo que se llamaba una aldaba, una pieza de hierro que encajaba en una, digámoslo, una especie de grapita por ahí, caía como una especie de clavito, entonces cerraba por fuera. Pues no era sino hacerle así y salía. Pues mi hermano se quedó encerrado allá. Le recuerdo que no teníamos luz. Y por lo tanto, mi hermano le permitieron llevarse una velita. Se fue con una vela para allá. Nosotros vinimos, o mi madre regresó, nos sentamos, rezamos el rosario, y mi mamá, pues obviamente pensando en su muchacho, pero dijo, lo va a castigar un poquito más. Pasaron 5 o 10 minutos después del rosario, ya estábamos contando un poquito las historias, yo estaba un poquito inquieto por mi hermano allá, porque éramos muy unidos. Y estando ahí contando estas historias, de pronto se levanta como si fuera un tornado, un ventarrón tan supremamente impresionante que eso parecía un huracán, seco, en una noche hermosa, estrellada, de brisa suave, de silencio, solamente chicharras por allá, de pronto los búhos, los animales nocturnos obviamente se sentían. Y de pronto se levanta ese huracán tan impresionante, una tormenta, pues, pero aire no más.
Ni hubo truenos, ni relámpagos, ni nada de esas cosas, sino un ventarrón, pero de unas proporciones inimaginables que hacía vibrar toda la casa. Vibraba el techo. Inmediatamente todo el mundo se puso a orar. Y obviamente que mi mamá se levantó por su muchacho. En el momento en que ella iba a salir, ese ventarrón casi la tumba. Pero ella se fue corriendo, abrió la puerta y lo sacó. Y se vino con él. Y en el momento en que se vino con él, en ese momento, esa parte, el salón de los aperos, donde mi hermano estaba, el ventarrón se llevó el techo completamente y desarticuló las vigas de ese salón. Por decir algo, aquí empieza el salón. Se llevó el techo desde aquí, completamente, pero completamente. Inclusive las vigas y el entramado que estaba así, lo tumbó. Todo. Quedó plano, a cielo abierto ese espacio. Pero desde donde empezaba, hacia el extremo de la casa, la otra habitación, que era aquella habitación pequeña que era como una especie de oficinita o despacho, intacta. Esta oficinita y esa otra habitación estaba reservada a las visitas del obispo o de alguno de los mandamases de esa congregación que llegaban a supervisar cómo estaban las cosas y cómo se estaba atendiendo a la comunidad. Por lo tanto, esa habitación, como les decía, nosotros teníamos vedado el paso, no podíamos entrar. No nos dejaban entrar. Solamente alguna vez abrieron la puerta para hacer el aseo, entonces uno se asomaba y curioseaba y podía entrar a la otra oficina, veía un escritorio, unos cuantos libros, y eso era todo. Pues de esa oficinita hacia atrás, donde estaban la pieza de los aperos, se llevó el techo completamente. Completamente. Pero aparte de todo eso, todos estos animales nocturnos y los perros empezaron un concierto de aullidos porque había en la finca 7 u 8 perros, que obviamente fungían de guardianes por la noche. No eran perros mascotas, sino que estaban por fuera de la casa, dentro de la casa, pero en el corredor, no adentro de la casa. Esos perros enloquecieron. Los búhos, todos los sonidos que uno pueda concebir de la noche se escucharon al mismo tiempo. Los árboles se bamboleaban. Los que estaban atrás de ese camino principal, al otro lado, aquí está la habitación, y a este otro lado del camino una arboleda. Se quería caer esa arboleda. Y por el otro lado, por la entrada del sendero de piedra para llegar a la casa, al otro lado, también los árboles se querían caer. Se escuchaba el mugido de las vacas allá en aquellos potreros. Pero aquí junto a este donde se ordeñaba, había otro potrero pequeño donde traían las vacas por la noche, a las que iban a ordeñar al otro día. Ahí quedaban. Los mugidos, eso fue un concierto impresionante. Pues resulta que mi madre logró rescatar a mi hermano. Afortunadamente no le pasó nada. Los aperos que estaban dentro de la habitación no les pasó nada. Nada. Ni se movieron de sus puestos. Ni fueron movidos por el viento de sus puestos, porque el huracán se llevó fue el techo completo, pero no tocó las paredes. Mi hermano demudado, lívido, pálido. Y los otros también aterrorizados. Todos estábamos aterrorizados. ¿Qué había ocurrido? De ahí en adelante, obviamente que se suscitan todo tipo de comentarios. Entonces los unos decían, fue el diablo el que se llevó ese techo. Es el demonio el que estaba aquí presente. Yo no puedo asegurarlo. Pero que fue una fuerza sobrenatural, tuvo que haberlo sido. No de otra manera se podría haber entendido ese huracán que se llevó esa porción de la casa y no tocó el resto. Exactamente todo quedó perfecto.
Inclusive en el corredor, en ese corredor, junto a la pieza de los aperos, había como unas especies de bancas donde la gente se sentaba a reposar cuando venían a guardar todos los aperos. Ahí descansaban un rato, las bancas en su sitio. Y todo ese corredor tenía, por trechos, en algunos trechos, tenía unas sillas o tenían otras bancas, como bancas de iglesia. Y ahí estaban todas intactas. La baranda de ese lado, donde estaba la pieza de los aperos, o sea, vendría a ser la parte que daba a la entrada principal, allá. Ese corredor, en el que también se ponían bancas, intacto. ¿Qué pasó ahí? Nunca pudimos saber. Pero, a decir de todos los que estaban ahí, fue el diablo que supuestamente iba a castigar a mi hermano. Porque se me había olvidado un detalle, y es que cuando él no quiso rezar el rosario, mi mamá, como decían las abuelas, pero lo dijo de una manera coloquial: sigue así, te va a llevar el diablo. Te va a llevar el diablo. Y ahí fue cuando lo castigó y lo llevó para allá. Probablemente esa misma expresión quedó después flotando en el ambiente y pudo haber dado pie a que todos los que estaban ahí, los adultos, dijeran que había sido el diablo el que se había llevado ese techo. En todo caso, por razones obvias, mi hermano jamás volvió a faltar al rosario. Y obviamente que yo tampoco. Con todo y ello, fue una época en la que fui muy feliz en ese sitio, en el que desafortunadamente no estuvimos sino ese año, solamente ese año. Y yo hubiera querido permanecer muchísimos años más, aún con el repiqueteo del caballo que entraba a la finca y que nunca lo vimos, y aún con el ahorcado o con este evento que le ocurrió a mi hermano. Quería contarles esta historia. Es una historia personal. La cuento porque me pidieron que lo hiciera. Y pues les dejo la inquietud de si les parece lógica o ilógica esta historia. No sé. Pero la he contado más también como una especie de divertimento. Así que llegamos al final. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad será fascinante. Ahí les dejo esa historia. Chao.